La gente profética se distingue de la que no lo es por su manera de pensar. Prophetic people are different from people who are not in their way of thinking. Nosotros somos de la manera en que pensamos. We are the way that we think, Nuestro corazón y nuestra mente están muy unidos. and our heart and our mind are joined together very closely. El centro de lo que somos es nuestro corazón. The center of what we are is our heart. Nuestra mente Our mind se encarga de justificar lo que nuestro corazón siente. is in charge of justifying of what our heart feels. Es el sistema de defensa natural que nosotros tenemos. It's our natural defense system that we have. Si yo tengo temor, If I have fear, mi mente va a tratar de levantar una estructura en relación a ese temor. my mind will try to raise a structure with regards to that fear. Si estoy enojado, If I'm angry, mi mente va a justificar mi enojo y va a tratar de levantar una estructura que defienda mi posición de enojo. my mind will defend this position of anger and will try to construct a system, a structure. Mi mente My mind está diseñada para funcionar en armonía con mi corazón. is designed to work in complete harmony with my heart. Y todo eso está asociado a mi formación. And that has to do with my formation. Si usted tuvo una infancia mala, If you had a bad childhood, lamentablemente al pasar los años, aún algunos efectos continuarán. as years pass by, those effects will continue. Es imposible que se borre completamente lo que en la infancia estuvo mal. It's impossible to erase those things that were wrong in my childhood. Sencillamente porque en la infancia está la etapa formativa. Because in the childhood, you're going to find the stage that forms you. Ahí se ponen las estructuras de lo que nosotros vamos a sentir y vamos a pensar. The ways that you think and you feel are going to be placed in this stage. Por eso es tan importante que nosotros tengamos una visión distinta a la educación. That is why it's so important for us to have a different vision of education. En la Biblia, educar no es dar conocimiento. In the Bible, educate does not have to do with give information. Nunca fue un problema para Dios dar información. It was never a problem for God to give information. En la Biblia, la educación es formar un corazón sano. In the Bible, education has to do with forming a healthy heart. Porque de ese corazón va a salir la manera de pensar. Because from that heart, the ways of thinking are going to come. Nosotros somos, en gran medida, el producto de nuestra infancia. We are, in a great measure, the result of our childhood. En esa etapa salieron nuestros peores temores And in those stages, our worst fears came, o nuestras más grandes alegrías. or our greatest joys also came. Y el resto de la vida, And the rest of our lives, nosotros vamos a pelear para recordar eso o tratar de olvidar. we're going to fight to either remember that or to forget it. ¿Por qué estoy hablando de eso al empezar este tema tan importante? Why am I speaking about this, starting with this topic that is so important? Porque así como una persona tiene una gran influencia de su infancia, Because such as a person has a great influence of their childhood, también lo tiene una ciudad o una nación. a city and a nation also has that same. Las ciudades y situation. las naciones tienen un proceso de crecimiento. Cities and nations have a growth process. Y en ese proceso de crecimiento se forman las estructuras de lo que va a ser mañana esa ciudad o esa nación. And in that growth process, those structures are formed in what that city or nation is going to be tomorrow. En estos años de caminar con el Señor, In these years of my Christian life, cuando una persona viene buscando ayuda, when a person comes seeking help, normalmente lo hace contándome un problema específico que está viviendo. the person comes and tells me a specific problem that they're living. Pero yo como pastor he aprendido de que el problema que hoy día se presenta no es el que está viviendo. But as a pastor, I have learned to recognize that the problem that they're living is not the one that they really have. Entonces yo empiezo haciendo preguntas que parecen totalmente fuera de lugar. So I start asking questions which don't seem to be pertinent to the topic. Me gusta conocer un poco de la infancia de esta persona, I like to find out about the childhood of this person. si creció con sus padres o no, If he or she grew up with their parents, si podría definir su infancia como una etapa feliz o triste. if they could define their childhood as a happy or sad stage. Y esto porque a partir de lo que yo escuche de ella, And starting from what I hear from them, voy a poder entender que lo que está viviendo I'm going to understand that what they're living
es algo reciente o es la consecuencia de cosas guardadas. It's either something new or recent, or it's something that has been kept there for a long time. ¿Me está siguiendo? Are you following me? Nosotros necesitamos entender cómo se formó una nación We need to understand how a nation was formed para entender cómo piensa. to see how they think. Entendemos al leer la palabra de que el Antiguo Testamento no es un relato histórico. We understand that when we read the Bible, we see that the Old Testament is not just stories. Quiero decir, cumple ese propósito, I mean, it does fulfill that purpose, pero la palabra, también Pablo lo dice, primero que fue escrito para nuestra enseñanza. but Paul says that it was written for our education. ¿Qué quiere decir esto? What does this mean? ¿En qué me ayuda a mí saber lo que pasó con el rey David o con Elías o con cualquiera de ellos? What does the King David's story or Elijah's story help me? ¿En qué me sirve entender la historia de Israel? What does it help me to understand the history of Israel? ¿Es solo para tener escuelitas bíblicas para niños? Is it only to have Sunday schools for children? Lo que yo veo en la historia del Antiguo Testamento es un proceso, What I see in the story of the Old Testament is a process donde la nación recibe lo que merece, where the nation receives what they deserve, donde hay una acción y se produce una reacción. where there's an action and therefore there's a reaction. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Do you understand what I'm saying? Mucha gente vive en este país, Many people live in this nation, pero no sabe lo que pasó en este país. but they do not know what happened in this nation. Muchas veces nosotros tratamos de acomodarnos en nuestra vida familiar, Many times we try to accommodate in our family lives, ministerialmente, ministry-wise, todas nuestras relaciones, all of our relationships, y no nos damos cuenta de que estamos siendo parte de una historia que empezó hace mucho tiempo. and we don't recognize that we're part of a story that started many years ago. La historia de Estados Unidos es una historia muy compleja. The story of the United States, or the history of the United States, is very complex. Yo no soy un especialista en historia norteamericana, And I'm not a specialist in North American history, pero lo voy a hacer, but I will be. porque si quiero ayudar a este país tengo que entender lo que pasó. Because if I want to help this nation, I have to understand what happened. La iglesia vive mucho en función de los momentos de gloria. The church lives in those moments of glory. Cuando tú hablas con los ministros, tú les dices, ¿y qué es lo que necesitamos? And when you talk to the ministers, you ask them, what do you need? La gran mayoría te va a decir avivamiento. The majority are going to say a revival. La historia de la iglesia está llena de avivamientos. And the history of the church is filled with revivals. Y en esta nación ha habido varios. And in this nation, there have been several. Y aquí estamos. And here we are. El gran problema de los avivamientos The great problem of the revivals es que nosotros nos desligamos de la responsabilidad. is that we don't connect ourselves to the responsibility. Cuando yo oro por un avivamiento, When I pray for a revival, yo me desconecto de mi responsabilidad. I don't connect myself. I disassociate myself to the responsibility. Le estoy diciendo, Dios, este es tu problema. And I'm saying, God, this is your problem. No es mi problema. It's not my problem. Manda un avivamiento que cambie todo esto. Send a revival that would change all of this. Y lo que el cielo dice es, ¿para qué está mi iglesia entonces? And what heaven says is, then why is my church here? ¿Para qué te he dado tanto poder? Why have I given you so much power? ¿Para qué te he dado la unción y mi Espíritu Santo? Why haven't I given you the anointment and the Holy Spirit? Si yo voy a resolver las cosas, If I'm going to resolve the problems, ¿por qué hubo un Hechos capítulo 2 con el aposento alto? why does Acts 2 exist in the high place? Entonces tienes a los pastores en todas partes del mundo So you have pastors all over the world todavía buscando avivamientos. seeking a revival. No saben por qué, They don't know why. pero básicamente lo que eso genera es una falta de responsabilidad. But what that does is that it disassociates us to our responsibility. La iglesia es responsable de lo que pasa en un lugar. And the church is responsible for what happens in a place. Te lo voy a volver a decir. I'm going to say it again. La iglesia The church es responsable is responsible de lo que pasa en un lugar. of what happens in a place. Las tinieblas no pueden hacer mucho. The darkness can't do much. Normalmente ellos llegan al final. They always reach the end. Ellos entran en un escenario que está armado, They always enter a scenario which is already constructed, donde el principal actor where the main actor es la iglesia. is the church. Entonces el problema de Estados Unidos no es el Partido Demócrata o el Partido Republicano So the problem of the United States is not the Republican or Democrat Party o los masones or the Masons
El gran problema de esta nación, como en todas las naciones, es la iglesia. The great problem of this nation, as in almost all of the nations, is the church. Y la manera en que la iglesia piensa. And the way that the church thinks. Amén. Amen? Los avivamientos van a venir The revivals are going to come cuando nosotros ya no podamos hacer algo. when we can't do anything. Cuando tú no puedes hacerlo, Dios lo va a hacer. When you can't do it, God will do it. Pero nunca va a venir un avivamiento But a revival will not come para hacer lo que es nuestra responsabilidad. to do what is our responsibility. Amén. Amen? Quiero contarle brevemente la historia de este país. I want to tell you briefly the story of this nation. Y va a entender por qué estamos haciendo esto en Orlando. Yo anoche lo anticipé un poco. And you will understand why we're doing this event in Orlando. Last night, I gave you just a little bit of information. No es porque los hoteles son más baratos. It's not because the hotels are cheaper. No es porque queremos estar cerca de Shamu. It's not because we want to be close to Shamu. Es porque este lugar, Florida, es históricamente muy importante. It's because this place, Florida, is historically very important. Esta nación, que hoy día es Estados Unidos, This nation, which is nowadays United States, tiene un protagonista fundamental que es España. has a very important Es- protagonist, which is Spain. El día en que entendamos lo que operó en España, The day that we understand what happened in Spain, vamos a entender cómo liberar definitivamente a las naciones de América. we're going to understand how to free the nations of America. Hay un poder tan tremendo en esta nación. There's a great power in this nation. No ha habido otra nación como España, There hasn't been another nation like Spain con una influencia tan grande, with a great influence such as they have. que decía de sí misma que no se ponía el sol sobre su reino. And they said upon themselves that the sun did not hide from them. En el caso de Estados Unidos, esto también es una realidad. In the case of the United States, this is also a reality. La historia cuenta que la Florida fue descubierta por un grupo de personas, History says that Florida was discovered by a group of people donde estuvo Juan Ponce de León, where Juan Ponce de León was. los hermanos Pinzón, The Pinzón brothers were also there. Juan Díaz de Solís Juan Díaz de Solís was there, y Américo Vespucio. and Americo Vespucio. Y ellos estaban navegando en torno al Golfo de México cuando llegan a este lugar. And they were navigating the Gulf of Mexico when they arrived to this place. La historia dice que el 2 de abril de 1513, The story says that the 2nd of April of 1513, Ponce de León toma posesión de esta tierra. Ponce de León takes possession of this land. Y no hay mucha claridad por qué la llama Florida. And there's not much information about why he calls it Florida. Quizás fue por la belleza de la tierra Maybe because it was of the beauty of the nature, o porque toca tierra justamente en la festividad de la Pascua. or maybe it's because he touches land in the feast of Passover, Y la llama la Pascua Florida. and he calls it Passover, Florida. Lo interesante es que cuando llega a este lugar, The interesting thing is that when he reaches this place, él encuentra al menos un nativo que ya entendía español. he finds a native person that already speaks and understands Spanish. Esto dejó muy confundidos a los que llegaron. This confused many of those who arrived here. ¿Cómo era que había nativos que hablaban español antes de 1513 en Norteamérica? How is it possible that these native people could speak Spanish even before Spaniards had arrived here? Es un tema muy interesante. It's something really interesting. España administraba lo que hoy día es Florida desde la Capitanía General de Cuba. Spain administered Florida from the capital of Cuba. España administraba sus territorios en base a virreinatos y capitanías. Spain administered the lands through vikingdoms and Capitanías. capitanías. Es un nombre. It's a name, Y virreinatos. and vikingdoms. Eran territorios muy grandes. They were lands that were really big. El virreinato de Nueva Granada, por ejemplo, The vikingdom of Nueva Granada, abarcaba parte de lo que es América del Sur en el norte. it's part of South America in the northern part. O el virreinato de La Plata, Or the vikingdom of La Plata, que abarcaba parte de lo que es Argentina, Perú y Bolivia. which is part of Argentina, Peru, and Bolivia. Es interesante que la capitanía que estaba en Cuba controlaba la Florida. And it's very interesting to see that the capitanía that was in Cuba controlled Florida. Entonces, cuando usted ve la Florida como está hoy día And when you see Florida how it is today, y conoce la calle 8, and you understand or you get to know
the 8th Street, y conoce todo lo que sucede ahí, and you know what happens there, resulta que todavía hay una conexión muy interesante you can find a very interesting connection there entre la Capitanía de Santiago de Cuba, between the Capitanía of Santiago de Cuba, aunque ya no existe el término capitanía, although that term doesn't exist anymore, y Florida. and Florida. Hay una influencia muy fuerte de la isla sobre Florida. There's a big influence of the island upon Florida. Un grupo muy interesante que llega a esta tierra A very interesting group that arrives to this land son los hugonotes. are the Huguenots. A ver, para ponerlo históricamente, To give you a historical context, los españoles descubren este lugar, the Spaniards discover this place, pero no se establecen. but they don't establish themselves. Ellos no tienen ningún interés de hacer nada acá, They have no interest in doing anything here porque no tienen noticia de riquezas. because they have no news of wealth. Las riquezas estaban para el sur. The wealth was in the southern part. Entonces ellos enfocan todo su esfuerzo en el sur. So they put all their efforts in the southern part. Aprovechando ese espacio, And taking advantage of that space, hay un grupo grande de creyentes franceses there's a big group of believers, of French believers, que se llaman hugonotes, which are called Huguenots. que al enterarse de que se había descubierto un territorio And when they find out that a territory was discovered en el otro lado del océano, on the other side of the ocean, ellos piden permiso para poder establecerse en ese territorio, they ask permission to establish themselves in that territory. cosa que se da más o menos en 1600. And that happens around 1600. Ahora, todo este proceso va a ser muy doloroso. Now, all of this process is going to be very painful. Por ejemplo, la historia dice que en 1562 History says that in 1562, hay una flota con 150 hugonotes que cruzan el océano. there was a ship coming with 150 Huguenots passing the ocean, Exploran la desembocadura del río St. John, and they discover the ending of the St. John's River, que está muy cerca de acá en Jacksonville. which is very close to here, which is in Jacksonville. Y ellos establecen una pequeña comunidad en un lugar llamado San Agustín. And they establish a little community in a place called St. Augustine. Esta sería la primera costa establecida en lo que es hoy día Florida. This would be the first coast of what we know today as Florida. Podemos decir que We San could say- Agustín es el asentamiento europeo más antiguo We would say that St. Augustine is one of the oldest establishments o en territorio norteamericano. in North American territory. Estos franceses llegan simplemente escapando de la persecución And these French are coming, escaping from that persecution, y ellos en su corazón de verdad querían establecer un lugar nuevo and they did want to establish a new place in their hearts, donde in this puedan, place, donde puedan practicar su fe con libertad. where they could practice their faith with freedom. Cuando los españoles se enteran de que los hugonotes tocaron territorio, When the Spaniards find out that the Huguenots touched this territory, deciden mandar una presencia militar española. they decide to send a military presence. Ellos no estaban dispuestos a perder este They territorio. were not willing to lose this place. Para eso escogen un hombre tremendamente nefasto, They choose a terrible, terrible man llamado Pedro Menéndez de Avilés. called Pedro Menéndez de Avilés. Y este hombre, el 28 de agosto de 1565, And on the 28th of August of 1565, toca territorio en Florida touches Florida y captura el asentamiento que estaba ahí en manos de los hugonotes. and takes control over this place that was in control of the Huguenots. 140 hombres van a ser ejecutados 140 men are going to be executed, y apenas 60 mujeres y niños logran salvar sus vidas para contar esta historia. and only 60 women and children escape to tell the story. Los hugonotes, al darse cuenta que están perdidos, se suben a sus embarcaciones And as soon as the Huguenots notice that they're almost dead, they get on their ships y tratan de escapar del lugar. and they try to escape from this place. Entonces se levanta un huracán. So a hurricane occurs. Quiero que ustedes empiecen a entender I want you to understand la manera en que el sistema o el entorno se une con la voluntad de los hombres. I want you to understand how the environment gets
in touch or gets in contact with our will or the will of the people. Dice la historia que el mismo huracán Story says that this same hurricane que escondió la llegada de Menéndez that hid Menendez's arrival fue la que destruyó completamente la flota de los hugonotes was the one that destroyed the ships of the Huguenots y trajo a las personas otra vez de regreso a la costa. and brought these people back to the coast. Cientos de soldados y marineros tocaron tierra vivos Hundreds of soldiers and sailors touched land alive, y caminaron cerca del actual Daytona Beach, and they walked around what is today Daytona Beach, 14 kilómetros al sur de San Agustín. 14 kilometers south of St. Augustine. Ribault, el líder de los hugonotes, Ribault, the leader of the Huguenots, creyendo que ellos iban a ser tratados con dignidad, believing that they were going to be treated with dignity, ellos se entregan. they surrender. Pero Menéndez no les da perdón, But Menendez does not forgive them. va a asesinarlos a todos en la orilla del río He's going to kill them all on the shores of the river, y va a establecer la fe católica en territorio de Florida. and he's going to establish the Catholic faith in the region of Florida, in the area of Florida. Apenas un puñado de católicos jóvenes And just a couple of young Catholics logran salvar sus vidas. could save their lives. En total, cerca de 350 oficiales y hombres pierden su vida. Around 300 officers and people lose their lives that day. Poco tiempo después se edifica ahí la fortaleza And a couple of, sometime later, the fortress is built there para que este territorio no pueda ser ocupado otra vez por europeos que no sean españoles. so that this territory cannot be invaded by other people but that are not Spaniards. Es tremendo reconocer It's very great to recognize que lo que abrió el territorio norteamericano al hombre europeo that what opened the North American land to the Europeans fue la sangre, was blood, pero no de personas comunes, but not of common people, sino de creyentes. but of believers. Este territorio fue descubierto para Europa This territory was discovered for Europe con sangre de creyentes. with believers' blood. ¿Empieza a entender lo que estoy diciendo? You understand what I'm saying? Ha quedado una cruz que más parece una espada A cross has been left which looks more like a sword en la orilla donde se produjo la matanza. on the shores of the river where this killing happened. No sé si alcanza a mirar I don't know if you can see esa tremenda espada. that big sword. Un buen consejo es que los que tienen algo de tiempo aquí después del evento A good advice of those of you who have more time after the event puedan ir a conocer este lugar. is to go to this place and get to know it. Ahí va a poder ver un cementerio antiguo. You can see an old cemetery there. Se supone que ahí descansan los restos de los pocos hugonotes que lograron ser enterrados con dignidad. It is presumed that the bodies of those Huguenots that survived or were killed are buried here. Estaríamos hablando del cementerio más antiguo de Estados Unidos de Norteamérica. We would be talking about the oldest cemetery of the United States. Pero apenas a pocos metros de ahí está la primera escuela de Estados Unidos. But a couple of meters away from that place is the first school of the United States. Ahí empezó la educación en Norteamérica, That's where the education started in North America, en un territorio que fue regado con sangre creyente. in a territory which was shed with blood of believers. En la plaza principal de San Agustín, In the main park of St. Augustine, usted va a conocer lo que es Avilés Street you will get to know Avil Street, y va a encontrar usted and you will find, Avilés. ¿Se acuerda de Menéndez Avilés? Bueno, remember Menendez Avilés? y usted se va a dar cuenta que la placa principal que está sobre la Main Street, And you'll find that the main placard, which is above Main Street, hay un dibujo que es una representación profética impresionante there's a drawing which is a very impressive prophetic drawing de dos continentes unidos por una cadena. of two continents joined together by a chain. En ambos lugares se desató o se clavó esa cadena con sangre. And in both of those places, this chain was buried with blood. Ahí empezó Estados Unidos, And that's where the United States started. empezó con sangre. It began with blood. Los españoles establecen la primera misión The
the Spaniards established the first mission. Y es interesante que el nombre que le dan a esta misión es Nombre de Dios. And it's very interesting to see that the name of this mission is the name of God. Nosotros vamos a hablar de esto un poco más adelante. We're going to speak about this a little further ahead. Van a darse cuenta que la razón por la que la iglesia está aquí And the reason why the church is here es para dar a conocer el nombre de Dios. is to preach the name of God. Va a darse cuenta que la masonería se ha establecido precisamente para guardar el secreto del nombre de Dios. And you will notice that the Masonry has been established to keep the secret of the name of God. Pero cuando hablo con los creyentes y les pregunto cuál es el nombre de Dios, And when I talk to believers and I ask them, what is the name of God? resulta que ellos mismos no tienen la más remota idea de cuál es su nombre. You can tell that they don't know what the name is. Y me dicen Jehová And they tell me Jehovah, o me dicen Yahvé or they tell me Yahweh, y están soberanamente equivocados. and they're completely wrong. Entonces resulta que nosotros estamos practicando un evangelio, So it seems that we're practicing a gospel. levantamos iglesias, We open churches, hacemos seminarios we do seminars, y ni siquiera sabemos cuál es el nombre de Dios. and we don't know what the name of God is. Creo que tenemos un problema. I think we have a problem. Los españoles vienen a esta tierra The Spaniards come to this land, y establecen una primera misión con el nombre de Dios. and they establish a first mission with the name of God. ¿No le parece interesante? Doesn't that seem interesting? Mire lo que dice la placa. Look at what the placard says. En este lugar, el 8 de septiembre de 1565, don Pedro Menéndez de Avilés y el padre Francisco López de Mendoza, Grajales, fundaron el pueblo de San Agustín y la misión Nombre de Dios, 55 años antes que los peregrinos fundaran Plymouth Rock. El padre Grajales, durante el transcurso del día, celebró lo que sería la primera misa en América, y luego de la ceremonia, los españoles y los nativos Timucuán celebraron una cena de acción de gracias. Here on September 8th, 1565, 55 years before the pilgrims set foot on Plymouth Rock, Pedro Menéndez de Avilés founded the town of St. Augustine and Nombre de Dios mission. On the same date, Father Francisco López de Mendoza Grajales held high the cross and celebrated the first parish mass. After mass, the Spanish settlers and the native Tumucuans celebrated a meal of Thanksgiving together. Esto que está aquí es falso. What is being said here is false. Aquí no se está mencionando It de is que not. los que primero que llegaron fueron los hugonotes. It doesn't say that the first people to arrive here were the Huguenots. Aquí están diciendo ellos, por si acaso, los católicos llegamos primero. It's saying, just in case, the Catholics were the first to arrive here. 55 años después llegaron otros, 55 years later, other groups arrived. pero la historia es al revés. But the story is the other way around. Los primeros que establecen una comunidad The first people to establish a community en territorio in norteamericano North American land son creyentes franceses. are French believers. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Do you understand what I'm saying? No solo eso, Not only that, esa es la iglesia que queda de ese tiempo. that's the church, the remains of the church from that time. Ahí está una pequeña capilla levantada en 1615. And it's a small chapel that was opened in 1615. Mire lo que dice en la parte principal. Este lugar ha sido llamado el lugar o el acre más sagrado de América. This site has been called America's most sacred acre. Qué interesante. El lugar más sagrado de América. How interesting, the most sacred place in America. ¿Y sabe quién está ahí? And do you know who's there? La Virgen de la Leche. The Virgin of the Milk. Esta fue la patrona que se establece en esa primera misión. This was the patron that was established in this first mission. A ver, dile a que está a tu lado, piensa, Tell the person on your Piensa. side, think. piensa, think. La gente que migra a Estados Unidos People who migrate to the United States no viene a una tierra que fluye leche y miel. don't come to a land that flows milk and honey. ¿Y de quién es esa leche? And whose is that milk? ¿Por qué el precio
¿Por qué el precio para esta leche son familias divididas? Why is it that the price of this milk is divided families? La bendición del Señor no añade tristeza. God's blessing does not make you sad, Pero no es lo que yo veo en los inmigrantes. but it's not what I see in the immigrants. La gran mayoría de ellos, un 99.9%, tiene su corazón dividido. A great percentage of these people, even 99.9% of these people, have their hearts split up Porque puede estar en una tierra de leche y miel, sin because they duda. can be in a land of that honey and milk flows, Pero el precio ha sido muy alto. but the price has been really high. El infierno nunca nos va a dar algo gratis. Hell is never going to give us something that is free. Solo Dios da bendición sin añadir tristeza. Only God gives us blessings without making us sad. Ahora, estos frailes, estos sacerdotes católicos, Now, these Catholic priests pudieron reconocer en un terreno pelado could recognize in a flat land lo que hoy día vemos, what we 500 see años today, después. 500 years later. Y llamaron a este lugar And they called this place por el nombre más ubicado que podía tener. the name that is most focused. Y trajeron a un principado espiritual And they brought a spiritual principality, específicamente specifically enviado para anular el don redentivo de esta tierra. sent to cancel this land's gift. Redemptive gift. I'm so sorry, I'm using a very difficult words. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? Do you understand what I'm saying? Piense, Think. solo piense. Only think. Yo le puedo asegurar I que can guarantee que la gran mayoría de evangélicos norteamericanos, that the great majority of Christians in North America, aún los que han nacido en esta tierra, even those who have been born in this land, especialmente ellos, especially those, no tienen idea de esta historia. have no idea of this history. España fue dueña Spain was owner de gran parte del territorio americano. of great part of American territory. Lo que hoy día es Florida, What today is Florida abarcaba Oregón, abarcaba parte de Carolinas, had part Tennessee, of Oregon, Tennessee, y hasta Carolinas, y un poco de Kentucky inclusive. and even a little bit of Kentucky. Era un territorio muy grande. It was a big territory. Pero también España tenía lo que es hoy día Texas, Nuevo México, But Spain also had what is today Texas and New Mexico, California, Oregon. California and Oregon. Todas las orillas, All of the coasts or the a borders, excepción de la costa este, without the east coast, era territorio español. was Spanish territory. Por eso es que hasta el día de hoy, es interesante esto, ¿sí? That is why today, and this is really interesting, Usted va a encontrar que en la bandera de la Florida you're going to find in Florida's flag, todavía está la estrella, la cruz de San Andrés. you will find San Andres Cross. Esa cruz o esa bandera que está sobre la de Florida, That flag which is over Florida's, bueno, ahí está el escudo de España. that's Spain's shield, A su lado están dos banderas. and you will find two flags. En la parte de arriba está la bandera que se llama la cruz de San Andrés. And the upper part, you're going to find the San Andres Cross. Es una historia terrible la que está detrás de ese It's a emblema. terrible history what is behind that Es emblem. es una espada decapitadora tremenda. It's a beheading sword. Y Florida, miren, es un estado que ha decidido guardar su historia con mucho cuidado. And Florida has been one state that has decided to keep its history well kept. Y con intención o sin intención, And with or without any intention, 500 años después, 500 years later, todavía en su bandera ellos proclaman que le pertenecen a España. they are still proclaiming in their flag that they belong to Spain. Porque la cruz de San Andrés está detrás del sello de Florida. Because the cross of San Andres is behind the flag. ¿Me está siguiendo? Are you following me? Pastor Fernando, y eso se puede cambiar.
Pastor Fernando, can we change this? Solo la iglesia puede hacerlo. Only the church can do it. Ahora, si usted es iglesia, pues está en sus manos. Well, if you are church, it's in your hands. Empezando con cambiar la bandera. Starting by changing the flag. Oh, no, pastor, pero usted no entiende, es que eso lo hacen los políticos. Pastor, but you don't understand. Only the politicians can do that. Ellos son los que pueden cambiar un símbolo. They are those who can change the symbols. Eso no es verdad. That is not true. Los políticos solamente hacen lo que la iglesia dice. Politicians can only do what the church says. No sabe cuántos símbolos patrios nosotros hemos cambiado en el continente. You cannot imagine how many symbols we have changed in the continent. Porque en cierto momento dijimos, no vamos a seguir contando una historia. Because in a certain point we said we're not going to continue telling a story. Queremos una nueva historia. We want a new story. Y Dios nos ha hecho cambiar nombres, ciudades, And God has made us change names of cities, banderas, flags, escudos. shields. Y sabe que al poco tiempo la gente del gobierno dice, hemos decidido hacer cambios. And you know what? Time passes by and the government says, you know what? We've decided to make some changes. Porque ellos escuchan. Because they hear. Los políticos escuchan. Politicians do hear. Ellos están muy conectados con el mundo espiritual. They are really connected with the spiritual world. Por eso son políticos. That's why they're politicians. El gran problema es que la iglesia no está conectada con el mundo espiritual. The big problem is that the church is not connected with the spiritual world. Entonces piensan que este es un asunto de mandar cartas al gobernador. And they think this has to do with sending letters to the governor. Eso no es cierto. And that is not true. Pero hay otra parte de la historia de América que quiero contarle. But there's another part of this American history I want to tell you. Y esta está relacionada con Francia. And it has to do with France. Y aquí estamos entrando a las ligas mayores. And we're entering major leagues here. Porque si España es un problema, Because if Spain is a problem, el dueño del corazón de Estados Unidos es Francia. the owner of America's heart is France. ¿Perdón? Excuse me? ¿Qué me está diciendo? What are you saying? Nosotros somos dueños de nuestro propio destino. We're the owners of our own destiny. Ujú. Mm-hmm. Los primeros exploradores europeos en poner pie en el lugar destinado a convertirse en Chicago The first explorers that came to the place which we will now know as Chicago fueron Louis Joliet y Jacques Marquette. were Louis Joliet and Jacques Marquette. Jacques Marquette. Estos dos fueron comisionados por el gobierno francés en 1673. These two were commissioned by the French government in 1673. ¿Qué hicieron los franceses? And what did the French do? Ellos querían llegar a territorio norteamericano, They wanted to arrive to North American territory, pero toda la orilla estaba controlada por los españoles but the coast was controlled by the Spaniards. y nadie quiere tener un problema con la flota española, créame. And nobody wanted to have a problem with these Spanish ships. Usted ha visto Piratas del Caribe, ¿verdad? Have you seen Pirates of the Caribbean? Ok, no quiere tener problemas. You do not want to have problems with them. Entonces ellos recurren a la puerta trasera de Estados Unidos. So they went through the back door of the Todo United país States. tiene una puerta trasera. Every country has a back door. En las casas está la puerta del jardín. And in your houses, you can find a backyard door. Canadá. Canada. Ellos entran por Canadá, They enter through Canada, cuidándose mucho de no llegar a las orillas, being very careful in not reaching the shores, y se meten al propio corazón de la nación norteamericana. and they enter the proper heart of the North American land. En el año 1640, In 1640, los jesuitas franceses the French Jesuits toman posesión de Montreal take possession of Montreal, y convocan a una oración unida and they call for a united prayer, que empezó en Francia, which started in France, declarando que la reina de los ángeles declaring that the Queen of Angels tomaba posesión de lo que hoy día es Montreal. took possession of what today is Montreal. A partir de ahí, misionero tras misionero, And from that moment on, missionary, por espacio de 13 años, in a space of 13 years, entran a territorio norteamericano. enter North American territory. 42 de ellos 42 of these empiezan a recorrer el territorio start to go around the territory desde el río Niágara from the Niagara River hasta lo que son los límites del lago superior. to what the Superior Lakes are. Y todos ellos And all of them establecen en este territorio de los grandes lagos establish in this territory of the Great Lakes como principado superior as main principle
a la reina de los ángeles. the Queen of Angels. Estos dos exploradores utilizan el río Mississippi These two explorers use the Mississippi River y llegan hasta Illinois. and they reach Illinois. Ellos van desde Canadá hasta Quebec de regreso otra vez utilizando ese río. They go from Canada to Quebec using this river, Utilizan ese río como su punto de movilización. and they use this river as their main highway Porque los franceses esperaban arrebatar el continente de los británicos, because the French were expecting to take away this land from the British, que controlaban la costa este. which control the east coast. Y ellos dicen, no hemos visto nada como este río. And they say, we have never seen anything like this river. Son los primeros en hacer el mapeo. They're the first ones to do the maps. Solamente ver el cuidado que tuvieron al hacer los mapas And just analyzing the care that they took in doing these maps, nos hace dar cuenta que ellos no estaban jugando. we can notice that they were not playing around. Si usted quiere trabajar o si usted quiere entender quiénes son los jesuitas, If you want to understand who the Jesuits are, le podría decir que son el ministerio profético de la Iglesia Católica. they're the prophetic ministry of the Catholic Church. Así como los franciscanos equivalen al ministerio pastoral As the Franciscans are the pastoral ministry, y los agustinos al ministerio de maestro, and the Augustines as the teacher's ministry, los jesuitas son los profetas. the Jesuits are the prophets. Cuando la Iglesia Católica quiere destruir a sus enemigos, When the Catholic Church wants to destroy its enemies, mandan los jesuitas. they send the Jesuits. No se olvide que tenemos hoy día un papa jesuita, Don't forget that today's Pope is Jesuit, a quien tontamente aún pastores americanos están invitando who even American pastors are inviting, y le están besando el anillo. and they're kissing his ring. Al líder del movimiento de la contrarreforma. To the leader of the movement of the counter-reform. Es muy triste cuando te das cuenta que tremendos hombres de Dios It's very sad to see that great men of God que son vistos por televisión, that por are seen radio, on TV no conocen historia. do not know history. Si tan solo leyeran un poco de historia, If they only read a little bit of history, no tanto la Biblia, not only the Bible, historia, history, se darían cuenta cuál es el objetivo del movimiento jesuita. they would recognize the objective of the Jesuit movement. Ellos se levantan para destruir a los protestantes. They're risen to destroy the Protestants, Y esa misión no ha cambiado. and that mission has not changed. Dada la gran cantidad de pérdidas católicas en los últimos 20 años, Given the loss of great amount of Catholics in the last 20 years, era necesario un jesuita. it was necessary to have a Jesuit. Entonces pusieron ya hace más de 10 años, So more than 10 years ago, el hombre que hoy día es papa estaba ubicado, the man that today is a pope was already located, pero tenía un problema. but he had a problem. Su pasado His past. estaba conectado con la dictadura de los 70 en Argentina. He was connected to the dictatorship in the 70s in Argentina. Entonces pusieron un papa temporal So they put a temporary pope que haga un poco de espacio. that opens a little bit of space. Y por primera vez en la historia And for the first time in history de la Iglesia Católica, of the Catholic Church, un papa se retira, a pope withdraws, cuando la única manera de salir de ahí es muerto. where the only way you can leave is by death. ¿Y cuándo se retira? And when does he withdraw? Cuando su expediente ya está limpio del que ahora es papa. When the new pope's file is clean. ¿Y cuál es su objetivo? And what is his objective? Apagar a la iglesia. To turn the church off. Por eso es que su primer viaje fue al país de Sudamérica con el mayor número de evangélicos. And that's why his first trip to South America was with a nation with the most amount of Christians, Brasil. Brazil. Ese hombre de la sonrisa That man with that smile es un profeta is a prophet de las tinieblas. of hell. Ahora, el gran problema de Now, los the- pastores que se inclinan Now, the great problem of those pastors who bow y empiezan a tuitear mensajes de su santidad and start to tweet messages about his holiness es que en algún momento dejamos de depender del Espíritu Santo. is that we stop depending from the Holy Spirit. Los jesuitas tomaron toda la región de los lagos de Norteamérica, The Jesuits took all of this territory of the Great Lakes, todo lo que hoy día es Illinois, of what today is Illinois, pero llegaron hasta Luisiana. but they reached Louisiana. En el invierno de 1628, o 1682, perdón, In winter of 1682, La Salle
LaSalle, un hombre enviado desde Francia, a man sent from France, dedica toda esta parte del continente dedicates all of this part of the continent al rey francés Luis XIV. to the French king Louis XIV. Por eso se llama Luisiana, That's why it's called Louisiana, en honor al rey Luis, honoring King Louis hasta el día de hoy. until today. Si usted conoce un poco de la historia de este país, If you know a little bit about history of this nation, se va a dar cuenta que Luisiana es un estado bien interesante. you will notice that Louisiana is Es una ciudad muy interesting. interesante It's a very interesting state, y es muy diferente a la mayoría de los estados y ciudades norteamericanas. and it's completely different to the other states and cities. Tiene una dieta medio rara. They have a weird diet. Es un lugar donde se celebran carnavales impresionantes. They have carnivals there, which are very big. Es una ciudad y es un estado conocido por la permisividad a muchas cosas. And it's a state where many things are allowed to be done, Bueno, es que su origen es Francia. well, because its origin is France. Hay una presencia muy particular ahí. There's a very particular presence in that place. Este territorio This territory se llamó Nueva Francia was called New France, y abarcó, como ustedes pueden ver en ese mapa, and you can see in the map the Desde- territory that it had desde Canadá from Canada hasta lo que hoy día es el Golfo de México. until the Gulf of Mexico. Tomaron toda la región de los Grandes Lagos. They took all of that area of the Great Lakes. ¿Recuerda usted que los españoles estaban por el sur Remember that the Spaniards were in the southern part y con el estado de Florida? and with the state of Florida? Bueno, ellos se metieron por el centro. Well, they entered through the middle. ¿Me está siguiendo hasta ahí? Are you following me? Pero la historia no queda ahí. But the story doesn't stop there. Tiene que aparecer en escena Inglaterra. But England has to appear. Inglaterra es una nación muy interesante. England is a very interesting nation. Ellos han dividido el mundo como les ha parecido bien. They have divided the world as so they seem to think. Y durante toda su historia And during their history ha sido gobernada por un principado femenino, has been governed by a female principality, muy conocido por los profetas. very well known by the prophets. Quiero que por un momento analice la bandera de Inglaterra. I want you to analyze England's flag for just a moment. Me sorprende por qué la gente no se pregunta cosas. I'm amazed of seeing people that they don't ask themselves questions. Muchas veces me ha tocado a mí preguntarle a una persona, ¿de qué país eres? And I've had to ask these people, where are you from? Tal país. Such and such country. Y le pregunto, ¿por qué tu bandera es así? And I ask them, why is your flag like that? Es interesante que uno de los nombres de Dios es el Señor es nuestro estandarte. And it's very interesting to know that one of the names of God is He is our flag. Toda la simbología gráfica es muy importante en el mundo espiritual. In the spiritual world, the graphic symbols are very important. El hecho de levantar un estandarte That if you rise a banner, hace que uno no tenga necesidad de hablar. it makes us not. It's not necessary for us to speak. Simplemente levantando un estandarte, yo proclamo algo. Just by rising up a banner, I am proclaiming something. Imagínese usted una bandera negra, Imagine a black flag, una calavera a skull, y dos huesos cruzados. and two crossbones. ¿Me está siguiendo? Are you following me? ¿Hay mucho para hablar ahí? There's a lot to talk about there. No, eso hace 200 años significaba corre por tu vida. 200 years ago, that meant run for your lives. Bueno, para decirlo correctamente, rema por tu vida. Well, in correct words, row for your lives. Los estandartes y las banderas son muy importantes. Banners and flags are really important. La bandera de Inglaterra está formada por 3 banderas. The British or the English flag is composed of 3 flags. Están las instrucciones precisas de las distancias, los tamaños y la forma. The sizes, the shapes, the precise instructions are there. Está formada por la cruz de San Jorge, It's composed of the cross of San Jorge, quien es el protector de Inglaterra, who's the protector of England, St. George, la bandera de San Andrés, the flag of St. Andrew, que es el protector de Escocia, who is the protector of Scotland, y la bandera de San Patricio, and St. Patrick's flag, que es el protector de Irlanda. and who is the protector of Ireland. Básicamente, estos 3 territorios forman lo que hoy día es Inglaterra. Basically, these 3 territories compose Great Britain, Eso está proclamado en su bandera. and that is proclaimed in their flag.
una tarea para la casa homework es que aún pueden ustedes investigar cuál es el orden en que estas cruces deben ser puestas. try to investigate how these crosses should be placed, in what order. En todo esto hay una proclama. And in this organization, there's something that is being proclaimed. Las naciones de Europa The European nations están bajo el protectorado de entidades masculinas. are under the protection of masculine entities. Las de América American ones están bajo el protectorado de entidades femeninos. are under the protection of female entities. ¿Me está siguiendo? Are you following me? En 1583, la reina Isabel I de Inglaterra In 1583, Queen Elizabeth I otorga una autorización al pirata Sir Walter Raleigh gives an authorization to the pirate Sir Walter Raleigh para fundar una colonia al norte de Florida, to found a colony in the northern part of Florida, a la que llamaría Virginia, which he would call Virginia. y que abarcaría Carolina del Sur, Carolina del Norte, And it would be part of South Carolina, North Carolina, Virginia, Virginia, Virginia Oeste West Virginia, y Maine. and Maine. Rápidamente se vio la posibilidad de explotar la zona con cultivos de tabaco. Now, people recognize that this area could be exploited with tobacco crops, Creándose la Compañía de Virginia como sociedad anónima en 1606. thus creating the Company of Virginia in 1606. Ahí nace el primer asentamiento inglés, And that's the first British settlement por el tabaco. by tobacco. Un grupo de puritanos, conocido como los peregrinos, And a group of Puritans known as the Pilgrims cruzan el Atlántico en un barco llamado Mayflower crossed the Atlantic in the ship known as the Mayflower, y se establecieron en Plymouth en 1620. and they established themselves in Plymouth in 1620. Una colonia puritana mucho más grande se establece en el área de Boston en 1630. And a greater group of Puritans established themselves in the area of Boston in 1630. Y para 1635 algunos colonizadores ya estaban emigrando a las cercanías de Connecticut. And in 1635, these groups, a bigger group of these people were reaching Connecticut. Ahora, los puritanos ingleses eran gente creyente de corazón. Now, these British Puritans were believers by heart. La gran mayoría de ellos de verdad tenían experiencias hermosas con Dios. The great majority of these people had great experiences with God. Ellos escapan de Inglaterra They escaped from England porque se dan cuenta que la Iglesia Católica estaba influyendo demasiado sobre Inglaterra. because they recognized that the Catholic Church was having a great influence over England. Se dan cuenta que la Iglesia Anglicana They recognized that the Anglican Church era una iglesia católica simplemente. was a Catholic church. ¿Está conmigo? You understand what I'm saying? Hasta el día de hoy, Until today. ¿sí? Entonces ellos llegan huyendo de esa forma de vida So they flee away from that lifestyle con la idea de fundar un lugar con sus propios principios. with an idea of creating a place with their own beliefs. Los puritanos creían, por ejemplo, que los gobiernos deberían hacer cumplir la moralidad de Dios. Puritans believed that the government should make people fulfill God's morality. Ellos castigaban a los bebedores, They punished those people who drank, a los adúlteros, the adulterers, a los que no guardaban el séptimo día, those who did not rest on the seventh day, a los herejes, to the heretics. heretics. En las colonias puritanas el derecho del voto se limitaba a los miembros de la iglesia. And in the Puritan communities, the vote right was limited to only those members of the church. Y los salarios de los ministros se pagaban de los impuestos. And the salaries of the ministers were paid by the taxes. Ellos trataron de establecer, quiero que entiendan, I want you to understand. trataron de establecer un lugar, un centro cristiano. They tried to establish a Christian center. Ahora, si usted lee la historia de la iglesia, If you read the history of the church, va a darse cuenta que cada vez que se trató de hacer eso, and you will read that every time that this was tried to be done, empezando con Calvino en Ginebra, with Calvin in Geneva, terminando con Alexander Dowie ending with Alexander Darwin, en el corazón de Estados Unidos, The heart of siempre United hubo un States. fracaso. there was always a failure. Porque Dios no nos quiere apartados. Because God doesn't want us apart. No tiene sentido en esconder la luz. There is no reason in hiding the light.
Nosotros estamos puestos en medio de las naciones. We are placed among the nations, Y no estamos llamados a fundar nuestro propio reino, and we're not called to create our own kingdom. donde solamente entren los que nosotros aprobamos, And only those who we approve can enter. sino que nosotros seamos la sal de la tierra, But we should be the salt of the land, la luz del mundo. light of the world. Ahora, en esto hay todo un proceso Now in this, there's a whole process de equilibrio que la iglesia no ha sabido tener. of balance that the church has not known how to have, O se ha apartado completamente del mundo or has gone away from the world completely, y aparecieron los monasterios, and the monasteries appeared, o se mezclaron completamente con los mundanos or they mixed up completely with the worldly, y apareció el reggaetón cristiano. and reggaeton cristiano exists. O sea, nunca ha podido la iglesia tener un equilibrio en este punto. The church has never been able to find a balance in this part. Jesús dijo que estamos en el mundo, Jesus said, we are in the world, pero no somos del mundo. but we're not part of the world. Nosotros estamos acá, We're here, pero no somos de acá. but we're not from here. ¿Me estás siguiendo? Are you following me? El hecho de que yo entre o salga de un cine If I enter or I leave To see a a movie. movie theater, no significa que yo soy o no soy. does not mean that I am or I am not. El hecho de estar en un lugar The fact that I'm in a place está asociado a donde está mi corazón. is associated to where my heart is. Yo no gano nada si me voy a una punta de un cerro I don't win anything if I go to the point of a mountain con solamente la gente que tiene mi fe, with the people that don't have my faith, porque en ese sentido, ¿cómo podemos nosotros ayudar a los que no conocen a Dios? because in that sense, how am I going to be able to help those who do not know God? Quiero que entienda, este equilibrio ha sido muy difícil de encontrar, I want you to understand that this balance has been very difficult to find, aún hasta el día de hoy. even today. Hay un hombre muy importante que aparece en esa historia que se llama Roger Williams. A very important man appears in history, and his name is Roger Williams. Ahora, yo quiero que, por favor, empiece a entender que lo que usted está viendo hoy día en Estados Unidos I want you to understand what you are seeing today in the United States tiene que ver con lo que pasó hace muchos años. has to do with what happened many years ago. Yo sé que usted no ha venido a tener un curso de historia, I know you haven't come here to have a history lesson, pero ¿cómo puedo saber qué es lo que Dios quiere para esta nación si ni siquiera sé cómo empezó? but how can I discover what God wants for this nation if I don't know what happened before? Yo debo entender qué pasó. I have to understand what happened. En el libro, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, In the Bible, in the Old Testament, hay dos libros there are two books que compiten that compete porque hacen lo mismo. because they do exactly the same thing. Uno es el libro de Crónicas One is the book of Chronicles, y el otro es el libro de Reyes. and the other one is the book of Kings. ¿Usted alguna vez ha leído Reyes y Crónicas? Have you ever read Kings and Chronicles? ¿Sabe? Cuentan la misma historia. They tell the same exact story. Pero ¿por qué hay dos libros de historia But why are there two history books dentro de los 39 libros del Antiguo Testamento? among the 39 books of the Old Testament? ¿Acaso necesitamos que nos cuenten dos veces la misma historia? Should we hear the same story twice? ¿Sabe cuál es la diferencia? You know what the difference is? Uno de esos libros está escrito por historiadores One of those books is written by historians, judíos. Jewish, El otro está escrito por levitas y sacerdotes. and the other one is written by Levites and priests. Por eso son distintos. That's why they're different. Usted va a darse cuenta You will que notice uno de ellos dice que Salomón fue un rey extraordinariamente bueno, in one of those books it says that Solomon was an extraordinary pero el otro king. dice Salomón, hijo de David, And in the other one it says Solomon, son of David, hizo esto did this, and this, y se murió. and he died. No le levanta ninguna ofrenda. And they don't give him an offering. ¿Por qué? Why? Porque los historiadores nunca han sido neutrales. Because historians have never been neutral. Es muy difícil contar una historia neutral. It's very difficult to tell a story neutrally. ¿Está conmigo? Are you with me? Y tengo aquí un doctor en historia, por cierto. And I have a doctor in history here. Y él le podría decir que And el he gran could tell problema you de la historia that the great problem of history, es que es difícil que sea neutral. it's difficult for it to be neutral. Hay un dicho, la historia la escriben los vencedores. There's a saying, history is written by those who are victorious. Entonces aparece otro libro de historia en el Antiguo Testamento, So there's another history book in the Old Testament de un grupo de gente que tiene la perspectiva de Dios. of a group of people who have God's perspective. Los historiadores no siempre la tienen.
The historians not always have this perspective. Y en esa historia And in that history, son los levitas los que describen lo que pasó. it's the Levites who tell what happened. Y ellos no se vendían o no deberían venderse And they did not sell themselves, or they shouldn't have sold themselves, al poder de los reyes. to the power of the kings. ¿Está entendiendo lo que digo? You understand what I'm saying? ¿Quién era Roger Williams? Who was Roger Williams? Él era un teólogo inglés He was an English theologist que defendió la tolerancia religiosa who defended the religious tolerance y la separación iglesia-estado, and the separation between state and church. y fue un defensor de los nativos americanos de Estados Unidos. And he was a defensor of the Native Americans. Él es probablemente el origen del movimiento baptista He's probably the origins of the Baptist movement y de las primeras iglesias bautistas en Estados Unidos de América en 1636. and of the first Baptist churches in 1636. Se le atribuye la frase: Dios es demasiado grande para ser alojado bajo un solo techo. The phrase, God is too big to be placed in one small place, is given to him. En 1644 recibe el encargo de la creación de la colonia de Rhode Island. In 1644, he receives the task to create the colony of Rhode Island, Nombre de la principal isla de la bahía de Narragansett. the name of the main island in the Bay of Narragansett. Proclama la absoluta libertad tanto para cristianos, He proclaims complete freedom for Christians, judíos, Jewish, turcos Turkish, y paganos. and pagans. Se decía que ellos tenían derechos civiles y It políticos said that they had civil and political rights con absoluta libertad. with complete freedom. Compare eso con lo que los puritanos decían. Compare that with what the Puritans said. Los puritanos decían que solamente podían decidir las cosas los que eran creyentes. The Puritans said that only the believers could decide. Roger Williams decía que todos tenían derechos para ser proclamados. Roger Williams said that everyone had rights to proclaim. Sus principios democráticos sirvieron como fuente importante en la inspiración de la Declaración de los Derechos de Virginia. His democratic principles were the foundation for the Declaration of Independence for Virginia. Ahora, gran parte de lo que él pensaba Now, a great part of what he thought fue adoptado por la iglesia norteamericana. was adopted by the American church. ¿Me está siguiendo? Are you following me? Se dará cuenta que lo que pensaban los puritanos fue descartado. What the Puritans thought was not taken into consideration. Se le dio más derecho a lo que la gente opina que a lo que Dios opina. It is given more importance to what people think than what God thinks. ¿Me está siguiendo? Are you following me? Hay una persona más que es importante que conozcan de esta etapa, que se llama William Penn. There's another person which I want you to know, and it's William Penn. Él era un cuáquero. He was a Quaker. ¿Quiénes son los cuáqueros? Who are the Quakers? Fue un movimiento muy interesante It was a very interesting movement que fue usado por Dios de una forma muy poderosa. and was used by God in a powerful way. William Penn funda la provincia de Pensilvania William Penn creates Pennsylvania. y ahí empieza un proyecto social llamado el Santo Experimento, And an experiment appears here which is called the Holy Experiment, en el que se promovieron las igualdades sociales, where equal rights, social rights were moved, were promoted, los derechos individuales individual rights, y el pacifismo. and peacefulness, pacifism. La colonia posteriormente se convirtió en los estados de Pensilvania y Delaware, These colonies changed into the state of Pennsylvania and Delaware, y sus principios democráticos sirvieron como fuente importante and its democratic principles were a great source de la inspiración de la Constitución norteamericana. for the American Constitution. Él exhortaba a la gente a volver a los principios del cristianismo. He scolded people and told them to go back to the Christian principles. Él es el fundador de Filadelfia, He is the founder of Philadelphia, amor fraternal. fraternal love. No se olvide que ese es uno de los nombres de una de las iglesias de Asia. And that's one of the names of the churches in Asia. Ahora, todos estos hombres entran bajo el amparo de Inglaterra. Now, all of these men come under the covering of England. Para 1733, los ingleses habían ocupado 13 colonias. In 1736, by 1736, the English had already occupied 13 colonies A lo largo de toda la costa del Atlántico. on the east coast of the Atlantic. Todas las colonias compartían la tradición del gobierno representativo. All of these colonies had
shared the representative government. La monarquía inglesa solamente nombraba a los gobernadores coloniales, The English monarchy assigned the governors, pero ellos deberían gobernar conjuntamente una asamblea. but they had to govern with an assembly. El voto estaba restringido a los terratenientes blancos. Vote was only for those white landowners. Solamente podían votar los hombres. Only men could vote. Pero la gran mayoría de la gente no tenía tierra, But the great majority of the people did not own por lo land, tanto no podía votar. so they could not vote. Londres estaba demasiado lejos London was too far away, y las colonias de este lugar tenían un espíritu independiente muy fuerte. and these colonies had an independent spirit that was really strong. Noten ustedes que ellos se colocan en la parte superior de lo que sería Florida. Notice that they placed themselves in the upper part of what Florida is. Inglaterra no quería tener problemas más con España. England did not want to have any more problems with Spain. Ya tuvo guerra con ellos They already had a war, y no les fue bien. and the result was not good. Entonces ellos se acomodan en la parte norte de Florida. So they centered themselves in the northern part of Florida. Una de las personas que quiero mencionar como muy importante A person that I want to mention as someone really important se llama William White. is William White. Este hombre estudia en Filadelfia, This man studies in Philadelphia, completa sus estudios teológicos en 1770 and he finishes his theological studies in 1730, y parte para Inglaterra, donde él es ordenado diácono de la Chapel Royal. and he goes back to England where he is named as a deacon of the Chapel Royal, Chapel Royal Westminster. in Westminster. Si ustedes quieren, el centro de la iglesia anglicana más poderosa. It's one of the most important parts of the Anglican Church. Este hombre fue ministro ayudante de lo que se llama Christ Church This man was an assistant in the Christ Church, y también fue rector de las parroquias unidas de San Pedro y San James. and he was a principal for the parishes called Ahora, St. Benedict Christ. después de gastar algún tiempo en Inglaterra, él vuelve a Estados Unidos. After spending some time in England, he comes back to the United States. Ahora él vuelve con un trasfondo distinto al que se fue. Now he comes back with a different background than the one he left. Él logra iniciarse en la logia masónica inglesa. He is initiated in the English Masonic, Y cuando él vuelve al territorio and norteamericano, when he comes back to American territory, donde estaban las colonias, las 13 colonias, where the 13 colonies were, él desarrolla un movimiento muy fuerte he develops a very strong movement para desarrollar una plataforma doctrinal to develop a doctrinal platform muy parecida a la masonería inglesa. very similar to the British Masonry. Todo esto va a dejar consecuencias muy tremendas And all of this is going to leave great consequences hasta el día de hoy. until today. Quizás pensaríamos de que ya es bastante. We would think that this is a lot. Tenemos a los españoles por todo el sur, el Golfo de México y Florida, We have the Spaniards in the Gulf of Mexico, in the south, and Florida, ocupados hasta Oregón. until Oregon. Tenemos a los franceses en el corazón hasta Luisiana. We have the French until the heart, until Louisiana. Tenemos toda la costa del Atlántico con los ingleses. We have the eastern coast with the British. Había otro país que quería un pedazo de este And territorio, there was another country who wanted part of this territory, Holanda, Netherlands. Netherlands. Ahora, quiero que entienda la dificultad que tenemos al entender Estados Unidos. Now, I want you to understand the difficulty that we have when we try to understand the United States. En América Central In Central America, o en América del Sur, or in South America, todas las naciones all of the nations fueron conquistadas por un solo reino, were conquered by only one kingdom, España. Spain. O en el caso de Brasil, Portugal. Or in the case of Brazil, Portugal. Punto. That's it. En el caso de In Norteamérica, the case of North America, no fue así. it wasn't like this. Lo que usted ve hoy día What en you la see iglesia today in the church y en la sociedad norteamericana and in the American society es la consecuencia de esta mezcla. is the consequence of these mixtures. Por eso es que cada una de estas ciudades es tan diferente a la otra. That's why each of these cities is so different than another one. Florida es muy diferente a Atlanta, Georgia, And Florida is different than Atlanta, Georgia, aunque están pegados. although they're very close together.
Y sabe que Nueva York es completamente diferente And New York is completely different a lo que eran las 13 colonias inglesas. than what the 13 British colonies were. ¿Por qué es diferente Nueva York? Why is New York different? Porque fue tomado eso por los holandeses. Because it was taken by the Dutch. El primer explorador en mirar la isla de Manhattan The first explorer to see the Manhattan Island fue en 1524 was in 1524, y fue el navegante Giovanni da Verrazzano. and it was the sailor Giovanni da Verrazzano. Verrazzano, Él servía a la corona francesa and he was a servant to the French crown. y a toda esta zona la denomina Nueva Angulema. And in all of this, he calls all of this place New Angulema. La segunda persona que explora todo este lugar The second person to explore all of this place es un británico llamado Hudson. is a British called Hudson. Hasta el día de hoy, ¿verdad? El río Hudson Until today, we have the Hudson River, acompaña lo que es la isla de Manhattan. accompanies the Manhattan Island. Pero este inglés But this British trabajaba para los Países Bajos. worked for the Netherlands. Los holandeses fueron los primeros europeos en instalarse en la zona. The Dutch were the first to settle this place, Y en 1614 construyen Fort Manhattan. and in 1614 they construct Fort Manhattan. La llegada de algunos colonos a Manhattan se inició en el mes de mayo de 1623. And the arrival of some settlers was in May 1623, Con el desembarco de los nuevos Países Bajos en un navío de 260 toneladas with the Dutch arriving with a ship with 260 tons que transportaba 30 familias protestantes. that transported 30 Protestant families. Este grupo se componía de 110 hombres, And this group was composed of 110 men, mujeres y niños, women, and children que aceptan establecerse en la colonia that accept to establish themselves in this por un colony periodo de 6 años. for a period of 6 years. Por favor, guarde esa cifra, 6 Now, años. take into consideration that number, 6 Nos va a years. servir, no hoy día. It's going to help us, not today. Yo creo que el sábado, el 6, va a tener un sentido. Maybe Saturday, 6 is going to make Solo sense. guárdelo. Just keep it in mind. Estos colonos llevan ganado, granos y artículos agrícolas. Now, these settlers bring grains, cattle, and other articles. En 1626, And in 1626, Peter Munit, Peter Munit, gobernador de la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales, governor of the Dutch Company of the West Indies, compra la isla de Manhattan a los indios buys the island of Manhattan to the Indians por $24. for $24. Es un buen negocio. It was a good deal. No sé qué hicieron los indios con los $24, I don't know what the Indians did with those $24, pero le puedo asegurar que con $24 hoy día en Nueva York no puede pagar ni siquiera el parqueo. but I know that with $24 you can't even pay parking in New York. Y crea una colonia que se denomina Nueva Ámsterdam. And he creates a colony called New Amsterdam. La colonia se especializa en el comercio de pieles con los indios. And this colony is specialized in trading skins with En the Indians. 1674, In 1674, por el Tratado de Westminster, with the Treaty of Westminster, pasó de los holandeses a los ingleses, this land was moved from the Dutch to the British. que rebautizan este lugar con el nombre de Nueva York And they call this place New York. They rename it New York en honor al Duque de York in honor of the Duke of York. y se une a las colonias inglesas. And this is gathered together with the colonies, the British colonies. Ahora, cuando los holandeses llegan a territorio norteamericano And when the Dutch arrived to American territory y fundan la ciudad de Nueva Ámsterdam, and they found the city of New Amsterdam, que luego sería Nueva York, which would later be called New York, ellos traen al santo protector de Ámsterdam, they bring the protector, the holy protector of Amsterdam, que se llama Sinterklaas, and its name is Sinterklaas, que es el nombre de Santa Claus. and it's the name of Santa Claus. Y a su llegada, And ellos at its arrival, levantan la imagen de San Nicolás and they construct Saint Nicholas's image en Nueva York. in New York. Solo imagínense en esto. A ver, ¿dónde están los norteamericanos, los Only que think viven about this. aquí? Where are the North Americans? Those of you who live here.
¿Cómo sabemos How do we know cada año each year que empieza la temporada de Navidad? that the Christmas season is starting? ¿Cómo sabemos? How do we know? Por un parade. For a ¿Dónde es parade. ese parade? Where is that parade? En Nueva York. In New ¿Quién York. lo organiza? Who organizes it? Macy's, Macy's, la tienda por departamentos más antigua de Nueva York. the oldest department store in New York. Empieza apenas terminado el Thanksgiving, After Thanksgiving ends, el famoso desfile. the parade happens, Es Nueva York and quien it's New York cada año dice, that every year it says empezó la temporada de Navidad. Christmas season has started. ¿Por qué? Why? Porque hasta el día de hoy, Because until today, San Nicolás es el guardián Saint Nicholas is the de guardian Nueva York. of New York. ¿Qué hacemos con Macy's? What should we do with Macy's? Qué interesante que el logo de Macy's sea una estrella, la It's estrella very de interesting Navidad. that Macy's logo is a star, the Christmas star. La primera persona que escribe sobre San Nicolás The first person to write about Saint Nicholas se llamó Washington Irving, was called Washington Irving, que en 1809 and in 1809 publica la historia de Nueva York, published the story of New York según Knickerbocker. ¿Cómo se dice? Knickerbocker, Dios according mío. to Knickerbocker. Según Knickerbocker. Irving en este libro llama a San Nicolás Irving in this book calls Saint Nicholas el guardián de Nueva York. the guardian of New York. Ajá. Ok. Okay. Houston, tenemos un problema. Houston, we've got a problem. Entonces tenemos So we have a los españoles the Spaniards controlando gran parte del territorio, controlling great part of the territory, a los ingleses controlando la costa este, the British controlling the eastern coast, a los franceses controlando el centro French controlling the center, y a los holandeses controlando Nueva York. and the Dutch controlling New York. Le cuento algo, You want me to tell you something? hasta el día de hoy esto está así. And until today, this is what happens. ¿Por qué? Porque estos fueron los fundamentos de esta nación. Why? Because these were the founding grounds of this nation. Solo entendiendo esto entiendes lo que hoy día es Norteamérica. Only understanding this, you will understand what North America is today. Eso quiere decir que tener un ministerio, por ejemplo, en Virginia, This means that if you want to have a ministry in Virginia, aunque está muy cerca although it is really close de Nueva Jersey, to New Jersey, espiritualmente es un mundo completamente distinto. spiritually it's completely different. Lo propio pasa con la iglesia en Florida. The same thing happens with the church in La Florida. iglesia en Florida va a ser muy diferente a la iglesia de Luisiana. The church in Florida is going to be completely different than the church in Louisiana. Aunque tanto Florida con Luisiana comparten el Golfo de México. Although Louisiana and Florida share the Gulf of Mexico. ¿Por qué? Why? Porque no es lo geográfico lo que determina una realidad espiritual, But it's not the geographical part what determines a spiritual reality, sino cuál fue la piedra fundadora. but what was the founding stone. Necesitamos historiadores creyentes We need historians that are believers, que sepan recorrer la verdad de los hechos that a know, las generaciones que vienen, how to pass this information to the following generations. la verdadera historia. The real story. Bueno, los que vienen de Sudamérica,
Those of you who come from South America, y ustedes pensaban que vivían en un lugar con problemas. and you thought that you lived in a place with a lot of problems. Pero, pastor, ¿por qué se ve que aquí la cosa es mucho más tranquila que en el sur? Why does it seem that things here are more calm than in the South? Le voy a explicar algo básico. I'm going to explain something very basic. Cuando yo gobierno un territorio When I govern a territory sin ninguna competencia, without any competition, quiero decir sin que nadie se me oponga, without anyone opposing me, yo puedo ser tan exigente y tiránico como yo quiera. I can be so demanding and so tyrannic as I want. Es mi territorio. It's my territory. Entonces, literalmente lo que ha hecho la Iglesia Católica en Sudamérica y Centroamérica es asfixiarla. So what the Catholic Church has done in Central and South America is asphyxiate. Y toda la estructura de la santería católica literalmente ha arrasado con todo. And the Catholic structure has torn down everything. Esto quiere decir que usted en una oficina del gobierno va a encontrar una virgen. So in a government office, you're going to find a virgin. Eso quiere decir que los mejores colegios van a estar en manos de la Iglesia Católica. So the best schools are going to be in hands of the Catholic people. Quiere decir que ellos no van a pagar impuestos. It means that they're not going to pay taxes. Quiere decir que ellos pueden tomar el territorio que quieran. It means that they can take any territory they want. Son casi un gobierno totalmente al margen del resto del gobierno, It's like a parallel government porque nunca han competido contra nadie. because they haven't competed against anyone. En Estados Unidos la situación es muy distinta. In the United States, the situation is completely different. Aquí hay un acuerdo de paz. There's a peace agreement. No me molestes y no te molesto. If you don't bother me, I won't bother you. Lo que pasa en Nueva York, pasa en Nueva What York. happens in New York stays in New York. Lo que pasa en la región de los lagos, pasa en la región de los lagos. What happens in the Great Lakes stays in the Great Lakes. Lo que pasa en California se queda en What California. happens in California stays in California. Entonces es impresionante leer cómo el avivamiento de la calle Azusa, por ejemplo, So it's very impressive to read the Azusa revival que aparece en California, that appears in California nunca incendió el resto de Norteamérica. did not burn up the rest of the nation. Más de 3.600 misioneros salieron a todo el mundo, More than 3,600 missionaries left to all of the world, pero no a Estados Unidos. but not the United States. Como si no hubiera habido necesidad As if there were not a need de que hayan misioneros en Estados Unidos. to have missionaries in the United States. Si hay un lugar donde se necesitan misioneros hoy día es aquí, If you need missionaries, it's in this nation, pero ni siquiera el avivamiento de la calle Azusa pudo llegar a Nueva York. but not the Azusa Street revival reached New York. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Do you understand what I'm saying? Porque lo que hay en Estados Unidos Because what there is in the United States, es un gobierno compartido de principados it's a shared government of principalities en el que hacemos un acuerdo de paz where there's a peace treaty, a temporal temporary peace treaty, para que cada uno haga lo que quiere en el territorio que gobierna. so that each one can do whatever they want in the territory they govern. No podía tener un nombre más adecuado. It couldn't have a more adequate name, Estados Unidos. United States. Entonces, cuando yo conozco a un pastor en Norteamérica, So when I get to know a pastor in North America, es posible que él tenga un llamado de Dios it's possible that he might have a calling from God para lo que fue el territorio español. for the Spanish territory. Pero si él va a abrir una iglesia en lo que fue el territorio inglés, But if he opens a church in the British territory, el diablo se lo puede comer, the devil will eat him alive porque literalmente es otro país. because literally it's a different country. Está pensando Are you thinking desde arriba from up above? Entonces tú piensas en Paraguay So you think in Paraguay, y tú vas a tener a la Virgen de Caucupé you're going to have the Virgin of Caucupé sobre todo el territorio. over all of the territory. Piensas en Argentina You think about y la Argentina, tienes a la Virgen de Luján. you have Virgin of Luján. Hey, tiene sus amigas por todo lado, She has her friends everywhere, pero ella es la reina. but she's the queen. ¿Me estás siguiendo? Are you following me? Pero cuando tú ves Estados Unidos, But when you look at United States,
y es ahí donde los profetas empiezan su trabajo. And that's where the prophets start their tasks. Porque yo debo entender qué es lo que Dios quiere hacer en este territorio, Because I need to understand what God wants to do in this territory, pero con un nivel de especificidad, de selección muy específica. but with a specific selection. Amén. Amen? Por el fundamento que esto trae. Because of the founding grounds that this has. Los ingleses, The British, los holandeses, the Dutch, tuvieron mucho apego después de la Revolución Francesa al respeto de los derechos de los hombres. they respected human rights a lot after the French Revolution. Lo decían aunque no lo practicaban, They ¿sí? said it, but they didn't practice it. Los españoles nunca lo aceptaron. Spaniards never accepted it. Para ellos la torta tiene dos lados, punto. That's why they say the cake has only two sides. Están los reyes y están los siervos. It's the kings and the servants. No hay más. There's nothing else. Es interesante que este cuadro It's ha sido el interesting, que ha modelado la Constitución norteamericana. and it's interesting to see that this framework has developed the Constitution of the United States. ¿Sabe cuál es la base de la Constitución norteamericana? Do you know what the foundation of the Constitution of America is? No es Dios. It's not God. Cuando dice in God we trust, en Dios confiamos, When it says in God we trust, no le dicen que Dios. it doesn't say which God. Quiero que entienda. I need you to understand. No estoy hablando de Lucero y las conspiraciones de los Bilderbergs. I'm not talking about the conspiracy of Bilderberg. ¿Sabe quién es Dios en Estados Unidos? Do you know who God is in the United States? La persona. The person. La persona. The person. Esta nación se establece sobre el respeto a los demás. This nation is constructed upon respect among one another. ¿Quieres meterte en un problema? You want to get into trouble? Molesta a tu vecino. Bother your neighbor. Entonces, esta nación es conocida por su tolerancia. So this nation is known because of its tolerance. Aquí le pueden decir al presidente cualquier garabato que quieran. They can tell the president anything they want. No se va a enojar como el de Ecuador. He's not going to get angry like the one from Ecuador. Aquí cualquiera puede hacer una broma del presidente, Anyone can make a joke about the president here ¿verdad? Sin que lo persigan después por la calle de Caracas. without being followed in the streets of Caracas. Se va a respetar los derechos de todos los credos. The rights of the beliefs are going to be respected. Y uno piensa que eso vino de los abogados y juristas que establecieron la declaración. And we think that this came from the lawyers that established the Constitution. Pero no es verdad. But it's not true. Eso vino de mano de los bautistas, It came from the Baptists. vino de mano de los ingleses. It came from the British. ¿Me está siguiendo? Are you following me? Ellos fueron los que empezaron a determinar que debe tolerarse todo esto. They were the ones who determined that everything should be tolerated. ¿Cuál es el límite de eso? What's this limit? What is its limit? ¿Hasta qué punto el decirle a alguien que es pecador ya puede ser ofender sus derechos civiles? Until what point calling someone a sinner is offending their legal rights? Es un tema muy delicado en esta nación, It's very delicate in this nation porque en su estructura el respeto a lo que cada uno quiere because in its structure the respect of what everyone wants literalmente es el fundamento. literally is the founding ground. Yo les decía a unos hermanos que han venido por primera vez a Estados Unidos, I told some brothers that had come to the United States for the first time, yo les decía, en Estados Unidos I told them, in the United States, el cliente, the client, el comprador, the guy, the person that purchases es rey. is king. Sí, tú puedes comprar, no te gusta, lo devuelves If you can buy and if you don't like it, you can return it y te toman la foto and they take your picture. y te ponen en el mural de los mejores clientes, And ningún they take problema. your picture and they put you on the best client's wall. Tú tratas de hacer eso en Sudamérica Try to do that in South America. y te mandan los perros And they send you the dogs y te mandan una bendición, and they send you with a blessing. pero es que me equivoqué la talla, But I chose the wrong size. no leí bien, I did not read correctly. no me importa, se lo pone. I don't care. You have to wear it. Le quitó la etiqueta, You took the label off. se lo pone. You have to wear it. Devuélvame el dinero. Give me my money back. No le devuelvo I nada. won't give you back anything. Usted aquí no puede hacer eso. You can't do that here. ¿Por qué? Why? Porque aquí la decisión del hombre
es voluntad divina. Because man's will here is heavenly right. Y eso que se ve tan bueno es muy bueno. And that which seems really good is really good. Es muy bueno. It's really good. A la iglesia le ha hecho mucho mal. It has hurt the church a lot. Porque el liderazgo se ha acomodado a lo que la gente quiere. Because the leadership has accommodated itself to what people want. Entonces la gente que se congrega hoy día So people who go to church nowadays quiere encontrar en la iglesia want to find a church lo que encuentra en una tienda por what departamentos. they find in a department store. Te va a preguntar por las ofertas, They're going to ask you for the offers. te va a pedir rebaja, They're going to ask for a discount. va a reclamar la tarjeta de membresía, They're going to ask for their membership card. te va a pedir que su hijo pase a ser parte del grupo de salmistas porque ya tiene 5 años en They're la going to ask you iglesia. to let his son be part of the music group because he's been there for 5 years. Porque ya tenemos puntos acumulados. Because we have points. Todos se van a creer con derecho Everyone thinks they have a right de decidir lo que el pastor debe predicar, to decide what the pastor has to preach, lo que el pastor debe what the decir, pastor has to say, porque él se debe a la gente, because he owes himself to the people. cosa que es terriblemente destructiva y es mentirosa. Something which is very destructive and it's a lie. Los ministerios no se deben a la gente, Ministries do not owe themselves to the people. se deben a Dios. They owe themselves to God. Ah, perdone, Pastor Fernando, no podemos hacer un culto más largo, Pastor Fernando, we can't do our service much longer porque aquí la gente no lo aguanta. because people here can't stand it. Entonces, cuando nos subimos a tener el servicio, So when we have the service, bueno, Espíritu Santo, okay, Holy Spirit, tenemos hora y media. we have an hour and a half. No puedes pasarte de eso, ¿me oyes? You can't be longer than that Porque si no se van a ir a la iglesia del frente. because if not, they're going to go to the other church. Entonces, en una hora y media tienes que hacer lo que quieres hacer, So in an hour and a half, you have to do everything that you want to do porque siempre se hizo así because it's always been like that. y todos lo hacen And everyone does it. y así debe ser. And it's the way it should be. Ahora entiende por qué el Islam Now you es, understand why es el Islam peor fantasma para esta nación, is the worst ghost for this nation porque al Islam le importa un cacahuate lo que tú opines. because Islam does not care what you think. El gobierno americano no sabe qué hacer con el Islam, The American government does not know what to do with the Islam porque son dos idiomas distintos. because it's two different languages. Wow. ¿Qué haremos pues entonces, hermanos? So what are we going to do? Quiero parar aquí un momento. I would like to stop here for a moment. Probablemente esta es la parte, lo que hemos revisado es la parte más árida, What we have gone over is probably Más- the most dry más part, seca, pero es importante entender lo que está pasando. but it's important to understand what is happening. Este es el fundamento. This is the founding ground. El concepto que tenemos de gente creyente que fundó esta nación The concept that we have of believers who founded this nation no es tan cierto is not so true. y necesitamos revisar eso con calma. And we need to go over that calmly. Hay un derecho para reclamar esta nación para Cristo. There's a right to proclaim this nation for Christ. Sí, y es que fue abierta la tierra derramando sangre de hijos de Dios. Because the land was opened by shedding Christian blood. Pero ¿cómo hoy día nosotros podemos mirar el futuro y cuáles van a ser los planes de la iglesia victoriosa? So how can we look at the future and see the plans for the victorious church? Depende de una sola cosa, Depends only on one thing. y es aquí donde quiero dejarlos. And this is where I want to stop. Debemos volver al fundamento correcto. We should return to the correct foundation. Antes de que lleguen los españoles, Before the Spaniards came, o los ingleses, or the British, o los franceses, or the French, hubo un pueblo en la tierra there was a people in the land que puso un fundamento. that placed a foundation. Hay un Dios, There is a God.
y a Él amarás con todo tu corazón, and you will love him with all of your heart, con toda tu mente, with all of your mind, con todas tus fuerzas, with all of your strength, y a Él solo servirás. and only to him shall you serve. Antes de que exista Francia, Even before France antes existed, de que existan los galos, even before the gallows existed, Dios puso un fundamento. God placed a foundation. Ese fundamento está en el libro de Hechos. Is in the book of Acts. La piedra que desecharon los edificadores, That stone that was not approved by the es el builders, fundamento. that's the foundation. Ahora, pequeña diferencia. Now there's a small difference. Si ese fundamento If that foundation está sobre el fundamento de una nación anterior, is over the foundation of a previous nation, perdimos la jugada. we lost. Pero si el fundamento está debajo de la nación, But if that foundation is below the nation, no importa quién quiera venir encima, it doesn't matter who wants to come on top, el fundamento permanece. foundation remains. ¿Me está siguiendo? Are you following me? Eso quiere decir That means que yo puedo cambiar una historia that I can change a history a partir de qué fundamento, a qué fundamento me asocio. and it has to do with what foundation I associate myself to. Me perdí, Pastor Fernando, no I'm lo lost. I'm entiendo. lost, Pastor Fernando. Lo voy a explicar esta tarde. I'm going to explain it this afternoon. Nosotros debemos volver al fundamento correcto. We should return to the correct foundation. Yo estoy feliz de vivir en una nación donde se respeten los derechos, I'm really happy to live in a nation where rights are respected, pero no tiene sentido but it makes no sense si si los derechos de Dios no son respetados, if God's rights are not respected, porque Él está por encima de mí. because He is above that. Amén. Amen. Cierre sus ojos ahí donde está, por Close your favor. eyes where you are right now. Señor Jesús, Lord Jesus, ayúdame a entender cuál es mi fundamento. help me understand what my foundation is. ¿Sobre qué he establecido mi vida? Over what have I established my life? ¿Sobre qué está el ministerio? Over what is my ministry? Padre, en este día, Father, in this day 12, in this day 12, te pido que tú reveles a mi corazón I ask you to reveal to my heart y a mi mente and to my mind sobre qué estoy establecido. over what I am established on. Hazme entender, Make me understand. quita de mí la tradición, Take away from me the tradition. remueve los velos de ignorancia, Remove those veils of ignorance. abre mi inteligencia Open my intelligence para empezar a ver to start to see las cosas como tú las ves. the things the way you see them. Señor, tú quieres esta nación para ti. Lord, you want this nation for you. Y Padre, nosotros sabemos que tú has bendecido grandemente este lugar, And Lord, we know that you have blessed this place greatly. mas nosotros queremos lo que tú quieres. But we want what you want. Señor, tú eres Rey, Lord, you are King. solo tú eres Rey. Only you are King.